Hola, hola, muy buenos días hermanos, que Dios los bendiga mucho. Hoy es el 28 de febrero y seguimos en nuestra lectura bíblica diaria. Mi nombre es Virginia y me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Números, capítulos 10 al 12. Números 10 al 12 en el nombre de Jesús. Comencemos. El Señor le dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, tendrán que presentarse ante ti. Cuando hagas sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando hagas sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur las seguirán. Haz sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha. Pero cuando convoques al pueblo a asamblea, toca las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Cuando los israelitas se acercaban a la tierra prometida, Moisés envió a un jefe de cada tribu para que exploraran la tierra y dieran un informe acerca de sus habitantes. Cuando los espías regresaron, su informe fue desalentador. En verdad, es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso. No podemos ir contra ellos, dijeron. Aunque Josué y Caleb rechazaron sus conclusiones, los israelitas ya habían decidido a quién creer y comenzaron a quejarse. A causa de su falta de fe, Dios los condenó a deambular por el desierto durante 40 años. De esta situación aprendemos que nuestra obediencia debe ser completa y en todo momento. Durante el segundo año después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Naasón, hijo de Aminadab. La siguieron las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de Zabulón, dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Después se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas, llevando consigo el tabernáculo.
Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marcharon detrás de su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur. Las siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Deuel. Luego salió de la división coatita de los levitas, que llevaba consigo objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud. Las siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estardante a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Ahiezer, hijo de Amisadai, y se le unieron las tropas de la tribu de Aser, dirigidas por Pagiel, hijo de Orcán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Ahira, hijo de Enán. En ese orden marchaban los israelitas división por división. Un día Moisés le dijo a su cuñado Obab, hijo de Reuel, el madianita: vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo: yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y trataremos bien, y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, no iré, respondió Obab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante de ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones en que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, este lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego ardiente, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito». El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano, o se marchaba en un
mortero, luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Wow. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúnete delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti, y yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás mis palabras que se cumple. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Gloria a Dios. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿Estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros
en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se secaba la carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumba de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron de Kibrot Atbaa, Kibrot Ataba, a Aserot, donde se quedaron por algún tiempo. Mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó a él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Señor, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Amén, gloria al Señor. En el capítulo 10 vemos de las trompetas de plata. Luego vemos el primer acercamiento a la tierra prometida. Vemos que en el capítulo 10 que el pueblo se queja. Los israelitas dejan el Sinaí y rapidito se comienzan a quejar. En el 11 vemos el pueblo que se queja ante Moisés. Y vemos Moisés selecciona 70 líderes. Y el Señor se enoja.
y le dice a Moisés en el versículo 23 del capítulo 11, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Híjole, ahora verás si mi palabra se cumple o no. Gloria a Dios. Y vemos también en el capítulo 11 que el Señor envía las codornices. En el capítulo 12 vemos que Miriam y Aarón critican a Moisés. Amén. Y es todo por hoy, hermanos. Gracias por estar conmigo. Estoy muy agradecida de estar acá con ustedes todos los días. Yo los quiero mucho. Que Dios los bendiga más y más. Y nos estamos escuchando a la próxima.